Grabando. Y bueno, antes de continuar con la siguiente práctica, no sé si tengan dudas o preguntas. Al final dejé una de las tareas para el día de hoy, que era la de entrada de audio. Y la otra creo que es para el miércoles, la del filtro. Entonces, para tenerlas un poco espaciadas y, este, y que no tuvieran que concentrarse o ponerse tan densa la entrega para hoy, ¿no? Entonces, pues eso, no sé si hay dudas o preguntas con respecto a las tareas. Si no las hay, pues entramos con la siguiente práctica. Sí, yo tengo una duda. A ver, vamos a ver. Es respecto al inciso 2, eh, cuando dice estime de manera aproximada el tiempo entre cada uno de los ecos. Este, ese se resuelve junto con la fórmula que es este, para para la modelación de la retroalimentación, o es con otra. Básicamente es la misma. ¿Sí? Sí, básicamente es la misma. Déjame ubicarme ahí aquí está, ¿no? Este. Eh, sí, es básicamente esa. Digo, se supone que estás considerando que hay una distancia entre, o sea, el tiempo de retardo, en este caso, tiene que ver con dos cosas. Uno, primero con el tamaño de buffer, ¿sí? En realidad no tiene que ver con el tamaño de buffer real que está usando el sistema y no necesariamente el tamaño de buffer que usa la aplicación de processing que está dado por el buffer size. O sea, el buffer size es el tamaño del buffer que utiliza processing para procesar los bloques de audio, que utiliza en particular la librería Beats. Pero en realidad el sistema de audio, el controlador de audio, tiene su propio buffer y utiliza su propio tamaño de buffer para la entrada y salida del audio. Este es el tamaño de buffer que realmente influye en la cuestión de la retroalimentación, ¿sí? Como se plantea en la tarea. Y aunado a esto está la cuestión de la distancia que pueda haber entre el micrófono y las bocinas, ¿sí? Entonces, el tiempo de retroalimentación realmente está dado por estos dos factores, ¿sí? El tamaño de buffer del sistema que induce un retardo automático entre la entrada y la salida, ¿sí? Y el tiempo en que tarda en llegar la salida de nuevo a la entrada, o sea, de las bocinas al micrófono, ¿sí? Entonces, la suma de estos dos tiempos te daría básicamente el tiempo de retardo, ¿no? Eh, es posible que checando los características de su tarjeta de audio o de las propiedades del sonido del sistema operativo puedan determinar cuál es la latencia, pero no siempre está claro, ¿no? A veces el sistema te permite modificarla, a veces no. También hay de repente por ahí softwares que te permiten medir la latencia del sistema, ¿no? Pero la idea es esa, que ustedes le piensen cómo puedo medir yo esa cosa, ¿no? No sé si esto te ayuda un poco con la pregunta o si haya más preguntas por ahí. Ay, sí, Sí, profe. La parte del reto también la vamos a agregar al reporte. Y si es así, ¿qué va a ser lo que le tenemos que agregar al reporte?
En este de la entrada de audio, sí, pues Sí, aquí la verdad es que para hacer este reto, pues ya tienen todos los elementos. Simplemente es implementar esta arquitectura, ¿sí? Entonces, como ya tienen todos los elementos, lo único que habría que hacer, por ejemplo, para el reporte, es el programa principal, la función setup, donde realmente conectas todas las, ¿cómo se llama? Donde realmente conectas, creas todas estas UGEN, las conectas, ¿sí? Habría que crear las 5 UGEN, conectarlas entre sí, y eso se hace en la función setup y se definen los objetos como variables globales y todo eso, ¿no? O sea, no hay que poner el programa completo porque las UGEN ya están ahí, ya se vieron en algún momento. Y posiblemente también poner la función draw para la última parte que dice agregar elementos de interfaz de usuario para controlar el nivel de ruido. Entonces dice, bueno, pues utilicé la posición del mouse para, para controlar el nivel de ruido estaría dado por la ganancia de este amplificador que tienes aquí, ¿no? O sea, el ruido lo amplificas, ¿sí? Y la ganancia de este amplificador es el nivel de ruido, ¿sí? Y luego hay una ganancia total, que es este amplificador, ¿sí? Entonces, podrías usar un eje del mouse, el eje X o el eje Y, para controlar cada una de las ganancias de estos amplificadores. Y ya, en realidad son los únicos controles que hay, las ganancias de estos amplificadores. Las demás UGEN no tienen parámetros, ¿sí? No tienen controles. Entonces la interfaz es muy fácil, ¿no? Usando el mouse. Entonces sería nada más lo que es el programa principal, la definición de las variables globales, la función setup y la función draw o la función mouse moved o lo que usen ahí, ¿no? Eso es lo que habría que meter en el reporte, ¿no? ok. ¿Sí? ¿Ok? Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Perfecto. Bien, ¿más preguntas por ahí? Yo tengo una pregunta, doctor, pero es respecto a la práctica 4. Claro que sí. Bueno, en el reto viene un inciso que es el inciso B. Ese nos habla de que tenemos que encontrar la ecuación en diferencias. Mi pregunta es si tenemos que partir, o sea, primero sacamos la transformada Z, convertimos ecuación de diferencias y la resolvemos toda, o hay como, digamos, por así decirlo, un atajo, o es más por concepto. No, bueno, en realidad hay un procedimiento, ¿no? Que tú partes de la función de transferencia, ¿no? Entonces, partiendo de la función de transferencia, en este caso, nosotros sabemos que o sea, para pasar de la función de transferencia a la ecuación en diferencias, lo que hay que hacer en este caso es multiplicar por z a la menos 1 el numerador y el denominador, ¿sí? O sea, tienes que poner estos polinomios en términos de z a la menos 1. Aquí están en términos de z. Entonces, simplemente esto se logra multiplicando por z a la menos 1 tanto el numerador como el denominador, ¿sí? Por ejemplo, el numerador te quedaría 1 menos c por z a la menos 1, ¿sí? Y el denominador te quedaría 1 menos sp por z a la menos 1, ¿sí? Y la b sigue multiplicando todo, pero pues de manera lineal ahí. Entonces, ya que lo tienes de esta manera, ahora sí, directamente a partir de los coeficientes del polinomio en z a la menos 1 del numerador, obtienes los coeficientes de las x. Si te fijas, aquí tienes, habíamos dicho que aquí te va a quedar 1 menos c por z a la menos 1. Entonces los coeficientes son 1 para la muestra n y menos c para la muestra n menos 1. Entonces esos son los coeficientes que corresponden a esta parte de aquí, a la señal de entrada. 1 menos c. Esta b pues multiplica todo. Y luego los coeficientes del denominador te dan los coeficientes de la y, ¿sí? Aquí tendrías 1, que correspondería al coeficiente de yn,
y tendrías menos SP por Z a la menos 1, y donde este menos SP corresponde al coeficiente de acá, ¿no? ¿Sí? Y bueno, esta S ya vimos que es un signo, ¿no? Nada más para definir si el filtro es pasaaltas o pasabajas, ¿sí? Entonces, en realidad, bueno, si el signo es positivo, es un pasabajas. Vamos a pensar en ese caso. O sea, vamos a pensar que ese vale 1, ¿sí? Y bueno, entonces te quedaría aquí el coeficiente que sería menos P, pero cuando lo pasas de este lado, o sea, eso estaría en este lado de la ecuación, en el lado izquierdo, y cuando despejas yn, pues pasas todos los términos de este lado y te queda justamente esta. O sea, es muy, muy directo, ¿sí? No hay realmente aquí mucho que hacer. No sé si eso ahí responde un poquito la cosa, ¿no? Tal vez aquí está nada más el caso para el filtro pasabajas, ¿sí? Habría que ver el caso para el filtro pasaaltas cuando S vale menos 1, pero bueno, en realidad es muy directo, ¿no? Sí es para que ustedes vayan viendo o recordando la manera de obtener, por ejemplo, la ecuación en diferencias, que es ya la forma de implementar el filtro a partir de la función de transferencia, que es pues, la parte de diseño del filtro, ¿no? O sea, del diseño a la implementación, pues sí hay una serie de pasos. Ahorita lo vamos a ver con la siguiente práctica. Voy a partir del diseño del filtro y vamos a hacer los pasos para llegar a la implementación, pero ya es un caso un poco más complejo, porque ahora es un filtro de segundo orden, ¿sí? Entonces, con lo que veamos hoy, se va a reforzar un poquito esa parte. ¿Okay? ¿Más preguntas por ahí? Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a pasar ahora a la siguiente práctica, que es la práctica 5, que aquí viene como capítulo 6, van desfasadas en 1, que son filtros de segundo orden, ¿sí? Entonces, nada más recordando un poquito, y digo recordando porque asumo que esto ya lo vieron, en el caso de licenciatura, pues posiblemente en un curso o dos, que son los de señales y sistemas, y luego procesamiento digital de señales, y en el caso de maestría, pues todavía un curso más, ¿sí? Que sería el de señales y sistemas discretos. Entonces, pero de veras, si por ahí hay una cosa que no se entienda o que no recuerden o que no hayan visto en alguno de estos cursos, me pueden detener y lo vemos con más calma, ¿no? Bien, recordemos que estábamos trabajando con filtros lineales e invariantes en el tiempo. Y una propiedad importante de estos filtros es la función de transferencia. Función de transferencia, ¿sí? Que es una función que le llamamos por lo general h, ¿sí? Y es una función compleja, depende de un valor complejo z. Y normalmente cuando se trata de un filtro que queremos expresar como una ecuación en diferencias, podemos, se puede ver, esto viene en el apéndice A de las prácticas, por si quieren recordar la teoría rápidamente, pero se puede ver que este filtro se puede expresar básicamente como la razón de dos polinomios, ¿sí? Entonces, arriba voy a poner un polinomio, lo voy a poner de forma factorizada como z menos c1 por z menos c2, ¿sí? Etcétera, 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 por z menos c
le voy a llamar Q. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un polinomio de grado Q, o sea, tiene exactamente Q raíces, donde las raíces son C1, C2 hasta CQ, ¿sí? Este es el polinomio factorizado en sus raíces. Y como dijimos que esta función de transferencia es el cociente de dos polinomios, bueno, pues en el denominador tenemos otro polinomio que también lo voy a poner de manera factorizada. Voy a poner z menos P1 por z menos P2, etcétera, 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 hasta z menos PR, ¿sí? R no es necesariamente igual que Q, ¿sí? Aunque por lo general vamos a querer que así sea, pero no tiene que ser necesariamente igual, ¿sí? Nuevamente pongo el denominador como un polinomio en forma factorizada, ¿sí? De manera que las raíces de este polinomio que está en el denominador son P1, P2 y hasta PR. Ahora, algo que es muy importante de esta función de transferencia es que a mí me interesa que esta función converja en ciertos puntos, ¿sí? En particular, me interesa que converja en el círculo unitario. Si yo evalúo esta función de transferencia en el círculo unitario, es decir, en todos los valores de z de la forma z igual a e a la j omega, ¿sí? Que son todos los posibles valores que tienen magnitud 1, entonces yo obtendría esta función h de ej omega, que es la respuesta en frecuencia del sistema. Esto me da la respuesta en frecuencia, donde la frecuencia está dada precisamente por el ángulo omega. Entonces, esta función de respuesta en frecuencia me dice qué tanto afecta mi filtro a una señal con una frecuencia específica. Si yo le meto una señal, digamos una señal sinoidal con una frecuencia omega, entonces h de ej omega me dice si esa señal a la salida del filtro se va a atenuar o se va a amplificar o se va a desfasar, ¿sí? Son las únicas cosas que le puede pasar, ¿sí? Se amplifica por un cierto factor de ganancia que puede ser mayor o menor que 1 o igual a 1, o sufre algún tipo de desfasamiento, ¿sí? Bien, entonces a mí me interesa que esta respuesta sea en frecuencia sea finita, ¿sí? Si no es finita, quiere decir que va a haber frecuencias para las que mi filtro va a dar una respuesta infinita, ¿sí? O sea, va a haber frecuencias para las que mi filtro no va a ser estable, me va a dar una salida de cualquier magnitud arbitraria y yo no quiero eso, ¿sí? Es importante que el filtro sea estable. La otra cuestión es que, bueno, claramente debido a que el filtro tiene una forma racional, ¿sí? Pues yo estoy viendo que en el denominador, que es un polinomio, pero expresado de manera factorizada, pues hay ciertos puntos en donde el denominador me puede dar 0, que son precisamente las raíces de este polinomio. Cuando z vale P1 o z vale P2 o z vale cualquiera de estos P algo, el factor correspondiente se va a cancelar. Por ejemplo, si z vale P2, en el punto z igual a P2, pues aquí este factor de z menos P2 se hace 0 y me hace todo el denominador igual a 0, y eso hace que toda la respuesta en la función de transferencia en ese valor de z se vaya a infinito, ¿sí? Entonces, o a menos infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si yo grafico el plano complejo, esta es la parte real de z
y esto es la parte imaginaria de Z, ¿sí? Entonces yo sé que va a haber ciertos puntos, los voy a poner aquí, con crucecitas, va a haber ciertos puntos y así se marcan con crucecitas, ¿no? En donde, digamos que esto es uno de los P algo, este puede ser P1, ¿no? Entonces, estos puntos, aquí la respuesta del filtro se vuelve infinita, ¿sí? Y entonces yo no quiero que estos puntos estén muy cerca del círculo unitario, porque, bueno, obviamente en este punto la respuesta se vuelve infinita, pero cerca de este punto la respuesta se vuelve muy grande, arbitrariamente grande, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que el círculo unitario está por aquí. Entonces, yo voy a querer que estos puntos, que son las raíces del denominador, no estén demasiado cerca de mi círculo unitario. Sí van a estar algo cerca, o sea, podrían estarlo, ¿sí? Pero no demasiado, ¿no? Entonces, estos puntos se llaman polos, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar toda esta expresión. Entonces, los puntos de la forma, los que son las raíces del denominador, vamos a llamarles PK, son los polos, son los puntos en donde la función de transferencia se hace infinita, mientras que los CK, o sea, las raíces del numerador, son los ceros. Son aquellos puntos en donde la respuesta se hace cero, ¿sí? Por ejemplo, si yo pusiera un 0, los cuales se representan con un circulito, aquí, justo en el círculo unitario, pues precisamente a esta frecuencia, o sea, a este ángulo, a esta frecuencia omega, la señal se desaparece completamente. O sea, son puntos en donde la ganancia del filtro va a ser igual exactamente a 0, ¿sí? Porque obviamente en este valor de Z, ¿sí? Si digamos que este de aquí es C2, ¿no? Es la raíz C2 del numerador. Bueno, pues justamente para este valor de Z, Z menos C2 se hace 0 y eso hace que todo el numerador se haga 0 y por lo tanto toda la función de transferencia se hace 0, ¿sí? Y como la función de transferencia me dice cuál es la respuesta en frecuencia del filtro, ¿sí? Pues quiere decir que justamente a esta frecuencia omega, ¿sí? Que vendría a ser el ángulo en el plano complejo del C2, ahí la señal se va a desaparecer, ¿no? O sea, si mi señal tiene una frecuencia con una componente con frecuencia omega, esa componente se va a desaparecer completamente, ¿no? Normalmente los ceros no están justo en el círculo unitario, están cerca de o lejos de, o no sé, pero recuerden que también estos puntos, los polos y los ceros, pues tienen un efecto no solo en ese punto, sino alrededor, ¿no? Entonces, entre más cerca estoy yo de un cero, entonces quiere decir que la respuesta del filtro tiende a caer, ¿sí? Y el filtro tiende a atenuar esas frecuencias. Y entre más cerca estoy yo de un polo, la respuesta del filtro tiende a crecer desmesuradamente y el filtro tiende a resaltar, ¿sí? O incluso amplificar esas frecuencias. Entonces, esto me permite a mí diseñar un filtro colocando los polos y los ceros en las frecuencias que yo quiero o bien resaltar o bien atenuar. ¿Y qué tanto voy a resaltar o qué tanto voy a atenuar? Depende de qué tan cerca está ese polo o ese cero del círculo unitario. Un polo que está, digamos, por aquí, pues no afecta mucho, ¿sí? Porque está casi a la misma distancia de cualquier frecuencia, de cualquier ángulo en el círculo unitario, ¿sí? Pero un polo que yo lo pongo por acá, pues sí afecta mucho. O sea, aquí yo estaría acentuando
o amplificando las frecuencias que están en este ángulo, que corresponden a este ángulo, ¿no? A este ángulo omega. Entonces, esa es la idea básica del diseño de filtros, muy básica. Obviamente, para hacer filtros donde yo quiero una respuesta plana en una cierta banda de frecuencias o minimizar el rizado, cosas así, bueno, pues ya hay diseños muy complejos por ahí, ¿no? Están, pues que si los filtros de Chebyshev, de Butterworth, de no sé qué, ¿sí? Pero estos ya son diseños que tienen pues un montón de ceros, un montón de polos para poder tener una cierta respuesta complicada, ¿no? Que no es trivial. Aquí vamos a trabajar apenas con filtros sencillitos. Ya vimos filtros de un polo y sobre todo de un polo que está, que es real, o sea, que está sobre el eje real, ¿sí? Vamos a ver ahora, empezar a salirnos un poquito de eso, ¿no? Hay otras cosas que quiero ver aquí. El orden de un filtro, que de cierta forma describe cuál es la complejidad computacional y la complejidad de implementación del filtro, es el número de polos, que aquí lo tenemos como R, ¿sí? Los ceros no son gran complicación. De hecho, a veces hasta le vamos a meter ceros para facilitar las cosas. Pero agregar polos, eso sí nos complica las cosas. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, vamos a ver filtros de segundo orden, pero vamos a empezar con una motivación de por qué pasarnos de ahora a filtros de segundo orden. Bueno, la motivación tiene que ver con lo siguiente. Nosotros empezamos con un filtro que tenía un polo y un cero, ¿sí? Esta es la configuración de filtro que vimos la clase antepasada, ¿sí? Cuando vimos la práctica anterior. El polo simplemente pues le llamamos P y es un valor real, P, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el polo está justamente en el eje real, ¿sí? Es importante que los polos estén dentro del círculo unitario y no fuera, ¿sí? Las razones tienen que ver por la forma que tiene la región de convergencia de un filtro, que siempre va, cuando es un filtro causal, va de los polos hacia afuera, ¿sí? Y queremos que el círculo unitario esté en la región de convergencia y por lo tanto el polo tiene que estar dentro del círculo unitario, ¿sí? Entonces, sin meterme en demasiado rollo, la restricción que tenemos es que los polos deben estar dentro de, necesariamente todos, dentro del círculo unitario, ¿sí? Ahora, con este tipo de filtro, ya sea que el polo esté de este lado o que el polo esté de este lado, en el caso que su signo sea negativo, podemos obtener un filtro pasabajas. Si el polo está de este lado, obtenemos un pasabajas. ¿Por qué un pasabajas? Pues porque vamos a pensar que tenemos aquí un valor de z en el círculo unitario, ¿no? Que es z igual a e a la j omega. Y nosotros vamos a ir barriendo el valor de omega, o sea, vamos a ir incrementando la frecuencia omega para recorrer todo el círculo unitario. Y ya sabemos que si estamos cerca de un polo, las frecuencias correspondientes se van a acentuar. Entonces, ahorita estamos cerca de un polo en la frecuencia 0, en el ángulo 0, ¿sí? Conforme vamos incrementando el ángulo, nos vamos alejando del polo, ¿sí? Entonces, la ganancia del filtro es mayor a la frecuencia 0 y menor a las frecuencias grandes, que son las frecuencias que están del lado opuesto, las frecuencias cercanas a pi o menos pi, ¿sí? La simetría del filtro, pues más bien la tomamos nada más en un hemisferio, digamos, ¿no? Bien, y entre más acercamos el polo al
al círculo unitario, ¿sí? Por ejemplo, si ahora el polo lo ponemos por acá, pues entonces la acción del filtro se acentúa todavía más, o sea, resalta todavía más las frecuencias cercanas a cero, que son las frecuencias bajas, y las frecuencias lejanas, cercanas a pi, pues entonces quedan todavía más lejos del polo y son atenuadas todavía más, ¿no? Entonces, básicamente así es como funciona un filtro pasabajas. Si yo quiero, perdón, sí, pasabajas. Si yo quiero un filtro pasaaltas, entonces tengo que poner el polo cerca de las frecuencias altas. Y la frecuencia más alta es la frecuencia pi, que corresponde a la frecuencia de Nyquist, ¿sí? Entonces, poner el polo en esta parte, en el lado negativo del eje real, básicamente hace que mi filtro sea pasaaltas, ¿sí? Entonces ya vimos dos tipos de filtros muy sencillos, pasabajas y pasaaltas, usando únicamente un polo, es decir, son filtros de primer orden, ¿sí? El orden de un filtro es el número de polos. El cero que se agrega aquí en el centro es simplemente para compensar que el grado del polinomio del numerador sea igual al grado del polinomio del denominador y que no tenga que yo meter un retardo adicional. Cuando el grado del numerador es mayor que cuando el grado del denominador es mayor que el del numerador, eso me introduce retardos adicionales en mi sistema. Pero eso los puedo eliminar simplemente agregando ceros al sistema en el centro, ¿sí? Un cero aquí no afecta en nada al filtro porque todos los puntos están a la misma distancia de ese cero, todos los puntos del círculo unitario, y entonces simplemente no se ve afectado de ninguna manera, ¿no? Bien, ¿qué tal si ahora yo quiero implementar un filtro pasabandas? ¿Sí? Esta es la cuestión. Yo ya implementé un pasabajas, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí así de forma muy burda. Si yo tengo vamos a suponer que el círculo unitario es este. Entonces, si yo pongo aquí mi polo, este es un pasabajas. Esta es una configuración pasabajas, ¿sí? Si yo tengo el polo del otro lado, tengo ahora mi polo aquí, esta es una configuración pasaaltas. Pasaaltas, ¿sí? Pero vimos que también hay filtros pasabandas, ¿sí? Entonces, para tener un filtro pasabandas, yo tengo que tener el polo en una frecuencia que ni sea 0, ni sea pi, o sea, ni sea la más baja, ni sea la más alta. Tiene que ser una frecuencia intermedia. Pero la frecuencia es el ángulo, o sea, en el plano complejo viene a ser el ángulo del polo, ¿sí? Entonces el polo tendría que estar fuera del eje real, ¿sí? Por ejemplo, ponerlo por aquí para que haga un cierto ángulo con el eje real y este ángulo sería la frecuencia que yo estaría resaltando, ¿sí? Entonces eso es lo que quiero ahora. Quiero hacer un filtro pasabandas, ¿sí? Entonces, déjenme pasar a la siguiente página. Vamos a diseñar un filtro pasabandas. El más sencillo que podamos, ¿no? Filtro pasabanda. ¿Sí? Vamos a poner aquí nuestro plano complejo. Vamos a poner el círculo unitario. Y entonces quiere decir que vamos a suponer que yo quiero resaltar un filtro pasabandas, acentúa o deja pasar una banda de frecuencias
alrededor de una frecuencia de interés o frecuencia de entonación, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que a mí me interesa esta frecuencia. Esta frecuencia le voy a llamar omega 0, ¿sí? Yo quiero que mi filtro atenúe, o sea, más bien quiero que mi filtro me deje pasar esta frecuencia y atenúe las frecuencias fuera o lejos de omega 0 para que sea un pasabandas. Entonces lo que hago es colocar un polo a lo largo de esta línea, ¿sí? Pero dentro del círculo unitario. Todos los polos deben estar dentro del círculo unitario. Entonces voy a poner un polo aquí, ¿sí? Vamos a poner aquí el polo. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues yo voy, tengo un punto aquí, en el círculo unitario, que es Z igual a E a la J omega, ¿sí? Y bueno, cuando el punto está más cerca del polo, entonces esa es la frecuencia que se acentúa. Obviamente esto ocurre cuando Z es igual a E a la J omega 0. O sea, cuando esta omega es igual a omega 0, ahí estoy lo más cerca posible del polo. Y entonces quiere decir que el valor de Z menos el polo tiene la magnitud más pequeña porque está a la distancia más corta. Y como ese valor está en el denominador, pues quiere decir que la función de transferencia en ese valor va a crecer, ¿sí? Y conforme me voy alejando de omega 0, pues me voy alejando también del polo y entonces la magnitud del denominador empieza a crecer y eso hace que la ganancia del filtro se empiece a atenuar, ¿sí? O sea, empiece a disminuir la ganancia del filtro. Entonces, la ganancia del filtro es máxima cuando omega es igual a omega 0 y conforme omega se aleja de omega 0, la ganancia empieza a caer, ¿sí? O sea, si nosotros viéramos la respuesta en frecuencia de este filtro, digamos que este es omega, ¿sí? Y vamos a suponer que por aquí está omega 0, ¿sí? Por acá está la frecuencia máxima que es pi. Entonces, aquí yo quiero tener la ganancia máxima, ¿sí? Digamos que esta es la ganancia máxima, que puede ser 1, puedo pensar en una ganancia máxima unitaria o cualquier otro valor, ¿sí? Y a partir de aquí la ganancia empieza a crecer, digo a decrecer, y acá también, ¿no? ¿Sí? Entonces, este sería un filtro pasabandas. Claro, este es un filtro pasabandas, pero podría estar más acentuado. Vamos a poner el mismo filtro, o sea, digamos, con la misma frecuencia central, pero con un efecto mucho más marcado, pues puede ser así, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tan marcado es el efecto? O sea, si es como un filtro como el rojo o como el verde, va a depender de qué tan cerca está este polo del círculo unitario. Conforme más se acerque el polo al círculo unitario, entonces el filtro se vuelve más angosto, ¿sí? Y puedo tener filtros pues realmente muy angostos, ¿sí? Que hagan algo como esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tan angosto es el filtro? O sea, ¿qué tan marcado es el efecto del filtro? Depende de qué tan cerca está el polo del círculo unitario, ¿sí? Bien, entonces, pues en principio aquí uno dice, oye, pues puedo tener un filtro pasabanda con un polo, ¿cuál es la bronca? Pues sí, en principio uno puede construir un filtro pasabanda con un polo, ¿sí? Pero vamos a tener un problema, vamos a ver cuál es el problema. Yo, recuerden, voy a construir la función de transferencia como una función que es el cociente de dos polinomios, ¿sí? En el denominador yo tendría z menos el polo, que es una cosa de la forma
le voy a llamar P al polo. Le voy a llamar P, porque ahorita solo hay uno. Nada más que ahora P ya no es real, es complejo, y eso hace toda la diferencia. Y en el numerador, nada más para que se simplifique la ecuación, voy a poner un 0 en 0. O sea, voy a ponerle aquí simplemente z, ¿no? Es como z menos 0. Tengo solamente un 0, C1, pero ese vale 0. Entonces tengo z menos 0, pues es simplemente z, ¿sí? Ahora, recuerden que para implementar el sistema, yo lo que tengo que hacer es tomar esta ecuación y expresarla en términos de z a la menos 1. Es muy fácil expresarla en términos de z a la menos 1. Simplemente multiplico arriba y abajo por z a la menos 1, ¿sí? Y me va a quedar z por z a la menos 1, 1, ¿sí? Abajo, z por z a la menos 1, 1, menos p por z a la menos 1, menos p por z a la menos 1, ¿sí? Es la misma cosa, ¿sí? Nada más que expresado de manera diferente, es la misma, algebraicamente es la misma fracción, ¿sí? Pero cuando yo lo tengo expresado de esta forma, los coeficientes del numerador se convierten en los coeficientes de la señal de entrada, y entonces yo aquí a la hora que quiero pasar a mi ecuación en diferencias, ecuación en diferencias, entonces los coeficientes del numerador se convierten en los coeficientes de la x y los coeficientes del denominador en los coeficientes de la y, ¿sí? Ya que lo tengo expresado en términos de z a la menos 1. Entonces, este 1 es el coeficiente, sería 1 por yn, ¿sí? Menos p por yn menos 1, ¿sí? Y hasta ahí, ¿verdad? Con el numerador. Y esto sería igual a 1 por xn, ¿sí? Aquí estoy poniendo explícitamente el 1, pero obviamente pues esos unos ya no aparecen. Y ya tengo la ecuación en diferencias. Lo único que me falta para ver cómo se va a implementar el filtro es despejar la muestra actual de salida, que es yn. Entonces, yn sería igual a xn. Menos p pasa como más p por yn menos 1. Es exactamente la misma ecuación en diferencias que para el filtro pasabajas, ¿sí? Pero hay una diferencia muy importante, ¿sí? Esta p ahora es compleja. P ahora es compleja. Y eso me cambia todo, ¿sí? Porque normalmente yo tengo una señal de entrada que es real, o sea, la señal que yo capturo del micrófono o que genero de algún lado, siempre es una señal real, ¿sí? Las señales complejas no existen más que como artificio matemático para nosotros hacer algo, ¿no? Entonces, la señal de entrada es real, ¿sí? Pero a la hora que yo tengo que meter esta P que es compleja y multiplicarla por la Y para sacar la siguiente Y, estoy obligando a que esta Y tiene que ser compleja, ¿sí? Entonces, como la Y es compleja, pues entonces para la siguiente muestra, pues esto realmente es un producto de dos complejos. En general, Y es una señal compleja y P es un complejo, pues aquí tengo el producto de dos complejos, ¿sí? Entonces me meto en dos broncas. Primero, tengo que manejar señales complejas, ¿sí? Lo cual no quisiera hacer. Y segundo, tengo que implementar el producto de dos números complejos, lo cual computacionalmente es mucho más pesado que el producto de dos reales, ¿sí? Y este es el problema de los filtros pasabanda, ¿sí? El polo se sale del eje real y entonces empiezo a tener números complejos en mi ecuación en diferencias, ¿sí? Bien, yo no quiero eso, ¿sí?
yo no quiero esto, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le doy la vuelta a este problema? Muy fácil, tomando en cuenta que la función de transferencia en realidad la puedo representar como el producto o como que son polinomios, ¿no? Es la razón de dos polinomios, ¿sí? Yo quiero que estos polinomios tengan coeficientes reales. Entonces, yo sé, por los teoremas de álgebra superior que vieron por ahí en primer semestre de la licenciatura, yo sé que para que un polinomio tenga coeficientes reales, podría tener raíces complejas, sí, pero estas deben venir en pares conjugados, ¿sí? Si tengo una raíz que es p, debo tener otra raíz que sea el conjugado de p, para que el producto de un par conjugado me dé raíces reales, ¿sí? Entonces voy a aprovechar esta cosa que yo sé del álgebra y entonces lo que tengo que hacer es, si quiero tener una raíz compleja, lo que voy a hacer es agregar su conjugado. ¿Cuál es el conjugado? Pues es la misma raíz, nada más cambiándole de signo a la parte imaginaria, ¿sí? O sea, si esta raíz p es, no sé, una parte real, vamos a llamarle a más una parte imaginaria, b por i, ¿sí? Entonces vamos a agregar el par complejo justamente aquí. En esta posición, ¿sí? Y esta posición, pues es el conjugado de p, vamos a llamarle p, el conjugado lo voy a representar con una tilde, no sé cómo están las notas, déjenme checarlo, para seguir la misma terminología, no, pues creo que ni viene, ¿sí? Pero bueno, vamos a ponerlo aquí, que sería igual a menos bi, ¿sí? Entonces, en el plano complejo, el conjugado de un número simplemente es el reflejo de ese punto del otro lado del eje real, digamos, ¿no? Entonces, lo reflejo para acá, ¿sí? Y obtengo el conjugado, ¿sí? Entonces, ahora, a mí me interesa, más que expresar este número complejo en forma rectangular, o sea, como a más bi, me interesa expresarlo en forma polar, ¿sí? ¿Por qué me interesa expresarlo en forma polar? Pues porque realmente me interesa mucho que uno de los parámetros del filtro sea este ángulo omega 0, ¿sí? Si el ángulo de aquí a acá, o sea, el ángulo de este punto P o del polo P es omega 0, entonces el ángulo de este P conjugado es menos omega 0. Es el mismo omega 0, pero en la dirección contraria, ¿sí? Entonces, bueno, expresado en forma polar, este P sería una cierta magnitud, el polo tiene una cierta magnitud que le voy a llamar, me parece que le llamamos simplemente P, ¿sí? Déjenme quitarle aquí. P va a ser la magnitud, ¿sí? Multiplicado por E a la J omega 0. Estoy expresando esto de forma polar. P es la magnitud, o sea, P sería esta distancia de aquí a acá, la pura P, que sería un valor real y positivo, y además necesariamente menor que 1 para que esté dentro del círculo unitario, de manera de que P, ¿sí?, está entre 0 y 1, estrictamente menor que 1, es un valor real. Mientras que sería la misma magnitud, pero el ángulo sería menos omega 0, entonces sería E a la menos J omega 0. ¿Sí? Esta es la forma polar de expresar el mismo polo. El polo de la frecuencia que me interesa resaltar es P por E a la J omega 0 y su conjugado es P por E a la menos J omega 0.
¿sí? Bien, entonces por eso es que para poder hacer un filtro pasabandas y que yo obtenga coeficientes reales a la hora de implementar el sistema, necesito agregar un segundo polo que sea el conjugado del primero. Pero al agregar un segundo polo, entonces esto quiere decir que ahora mi sistema es de segundo orden, ¿sí? Porque ya tiene dos polos. No porque el conjugado es el mismo polo, es otro polo, ¿sí? Está en una posición diferente. Bien, entonces, vamos a ver cómo queda aquí la función de transferencia. Voy a agregar dos ceros aquí, ya tengo uno, pero voy a agregar otro. Entonces, los dos ceros están en z igual a 0. Entonces es como si yo tuviera aquí z menos c1 por z menos c2, donde tanto c1 como c2 valen 0. Entonces tengo z menos 0 por z menos 0, pues es simplemente z cuadrada. ¿Sí? Tengo dos ceros, lo voy a poner aquí. C1 igual a C2 igual a 0. Para indicar que realmente tengo dos ceros. Y en el denominador yo tendría, como es un polinomio con dos raíces, una raíz sería P por E a la J omega 0, que corresponde al polo original. Y el otro factor sería Z menos P por E a la menos J omega 0, que corresponde al conjugado. ¿Sí? Bien, entonces este es el diseño del filtro. De aquí tenemos que ir ahora hacia la implementación, pero antes de hacerlo, quiero ver si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Bien. ¿Sí? ¿Perdón? No, nada, porque no hay preguntas. Ok, perfecto. Entonces, vamos ahora a ver cómo llegar de aquí a la implementación. Pues no es más que pura álgebra, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es que aquí tengo los polinomios en forma factorizada, ¿sí? Tengo que ponerlos en la forma canónica, o sea, digamos, A0 por A0 más A1 por Z más A2 por Z cuadrada más A3 por Z cúbica, es la forma canónica. Y además ponerlos en términos de Z a la menos 1 en lugar de Z. Y cuando ya tenga esto, de ahí salen directamente los coeficientes del filtro. Entonces vamos a hacerlo. Primero, el denominador lo tengo que desarrollar, ¿sí? Aquí está factorizado, lo tengo que desarrollar. Entonces esto va a ser igual a, arriba se me queda esta z cuadrada, sin problema. Y abajo pues tengo que multiplicar ahora sí que todo por todo, ¿no? Z por z me va a dar z cuadrada, ¿sí? Menos p por e a la j omega 0 por z me va a dar menos z por p por e a la j omega 0, ¿sí? Y luego voy a tener voy a hacer z por menos p a la menos p por e a la menos j omega 0. Lo voy a poner aquí menos z p por e a la menos j omega 0, ¿sí? Que es el producto de esta z por de aquí. Y luego el producto de por menos por menos me da más. P por P me da P cuadrada. Y tengo E a la J omega 0 por E a la menos J omega 0. Es fácil ver que a la hora de yo multiplicar dos exponenciales, se tienen que sumar sus exponentes, pero la suma de los exponentes me da 0.
Entonces esto me va a dar e a la 0 que vale 1. Entonces se queda así, ¿sí? Otra forma de verlo pues es que el producto de un número por su, digamos, sabemos que esto de aquí es el conjugado de esto. Entonces sabemos que el producto de un número complejo por su conjugado es igual a la magnitud del número al cuadrado. Y la magnitud de este número complejo es p. Entonces la magnitud al cuadrado es p cuadrada, ¿sí? Entonces ahí vamos, ¿no? Ahora, esta cosa del centro, z cuadrada no tiene bronca, ¿sí? Está bien. P cuadrada no tiene bronca porque P es real, ¿sí? Está bien, ¿sí? Mi bronca es esto que queda en medio, que se ve medio feo. Pero vamos a ver que no está tan feo. Primero, en ambos tengo z por P, ¿sí? Entonces vamos a factorizar z por P. Vamos a juntar esto. Y aquí factorizamos menos zp por e a la j omega 0 más, ¿sí? Porque factoricé el menos, e a la menos j omega 0, ¿sí? Ahora, esto de aquí adentro, si lo vemos de forma polar, e a la j omega 0 es seno de omega 0 más coseno de omega 0, ¿sí? Esto es seno de omega 0 más coseno de omega 0. Y esto de aquí es seno de menos omega 0 más coseno de menos omega 0. Pero el seno es una función par. Perdón, al revés. El seno es una función impar. Entonces, seno de menos omega 0 es menos seno de omega 0 y se cancela con el seno de omega 0 que teníamos acá. Mientras que el coseno es una función impar. Entonces, coseno de menos omega 0 es igual a coseno de omega 0 y esa se suma con el coseno de omega que teníamos acá. Y entonces esto me da 2 veces coseno de omega 0, que es una cantidad real, ¿sí? Y entonces, pues ya casi estamos, ¿no? ¿Sí? Mi función de transferencia es, en el denominador tengo z cuadrada, ¿sí? Y aquí en el, en el numerador tengo z cuadrada y en el denominador voy a tener z cuadrada, ¿sí? Menos 2 por p por coseno de omega 0, ¿sí? Lo pongo así y al final pongo la z. ¿Por qué? Porque los polinomios, en estos polinomios z es la variable dependiente, todo lo demás es el coeficiente de la z, que es el que me interesa. Y el término independiente es p cuadrada, ¿sí? Bien, ya tenemos el polinomio, los polinomios en su forma canónica y sobre todo ya podemos ver que los coeficientes de los polinomios son reales. O sea, aquí el coeficiente de la z cuadrada es 1, aquí el coeficiente de la z es menos 2p por coseno de omega 0, que es un número real porque p es real, ¿sí? Y el coeficiente del término independiente es p cuadrada, ¿sí? El paso que sigue es transformar estos polinomios, tanto en el numerador y en el denominador, a polinomios que estén en términos de z a la menos 1 en vez de z, ¿sí? En el caso del filtro de primer orden, tuve que multiplicar por z a la menos 1 arriba y abajo para que eso me cancelara las zetas, pero ahora tengo zetas cuadradas, entonces tengo que ahora multiplicar por z a la menos 2 tanto arriba como abajo, ¿sí? Siempre tengo que multiplicar por z a la menos algo, donde ese algo es la potencia más grande que yo tenga tanto en el numerador como en el denominador. Obviamente debe ser la misma potencia que yo uso arriba y abajo, porque en realidad estoy multiplicando por 1 para no afectar nada, ¿sí? Bien, en este caso la elección correcta es z a la menos 2. Entonces, z a la menos 2 por z a la menos 2 me da 1, ¿sí? Y en el denominador, z a la menos 2 por z, perdón, z al cuadrado por z a la menos 2 me da 1 menos 2p coseno de omega 0. Esto es un simple coeficiente
que se puede calcular sin problema. Por z cuadrada es z a la menos 1 más p por z a la menos 2, digo p cuadrada por z a la menos 2. ¿Sí? Entonces, ya con esto puse la función de transferencia en términos de z a la menos 1. ¿Sí? Déjenme copiarla en la siguiente página. ¿Sí? Entonces, función de transferencia me queda como 1 entre 1 menos 2p por coseno de omega 0, ¿sí? Por z a la menos 1 más p cuadrada por z a la menos 2. Y déjenme nuevamente poner aquí mi diagramita de cómo está el diagrama de polos y ceros. ¿Sí? Quedamos que nos interesa resaltar esta frecuencia omega 0, y entonces para eso vamos a colocar un polo con el mismo ángulo, o sea, en la posición P por E a la J omega 0, ¿sí? Y para que nuestro filtro tenga puros coeficientes reales, tenemos que agregar el conjugado, que sería P por E a la menos J omega 0. Este filtro tiene dos parámetros, ¿sí? Uno es la frecuencia de interés o frecuencia de entonamiento o frecuencia central, que es omega 0, y otro es P, que es la magnitud del polo, ¿sí? Esta P me dice qué tan cerca está el polo del círculo unitario y por lo tanto me dice cuál es la forma del filtro, qué tan angosto o qué tan ancho es el filtro, ¿sí? Como está aquí en esta gráfica. Un P cercano a 1 me va a dar un filtro angosto como el azul. Un P que no está tan cercano a 1, pues me va a dar ya filtros como el verde o como el rojo, que ya no tienen una acción tan, tan tajante, ¿no? Pero bueno, este es el filtro que quiero implementar, ¿sí? Bien, ya tenemos esto expresado como un cociente de polinomios cuya variable, digamos, es z a la menos 1. De aquí directamente yo ya puedo obtener la ecuación en diferencias, ¿sí? Ecuación en diferencias. ¿Sí? La ecuación en diferencias del filtro. Y recuerden que para la ecuación en diferencias, los coeficientes del denominador, ¿sí? Vienen a ser los coeficientes de la y, ¿sí? El primer coeficiente, lo que viene a ser el término independiente, ¿sí? Viene a ser el coeficiente de yn, entonces tendría 1 por yn, y luego menos 2p coseno de omega 0 por yn menos 1, ¿sí? Más p cuadrada por yn menos 2. Entonces ahora tengo que incluir a yn menos 2, ¿sí? Ese no estaba antes. Tengo un nuevo lazo de retroalimentación. Ya no nada más retroalimento yn menos 1, sino también yn menos 2. Y el coeficiente del numerador, en este caso digo el coeficiente porque nada más es 1, en general los coeficientes del numerador son los coeficientes de las x, ¿no? Entonces aquí nada más sería 1 por xn. Si hubiera más, pues tendría términos con xn menos 1, xn menos 2, etc. ¿Sí? Ahí está mi ecuación en diferencias. De un lado están las y, de otro lado están las x. Pero ya para la implementación,
la que me interesa es YN, esa es la que quiero calcular. ¿Cómo calculo la nueva muestra de salida o la salida actual con respecto a la entrada actual y las salidas anteriores? Entonces simplemente es despejar YN, no es más que pasar todo lo demás restando para el otro lado, y tengo que YN es igual a XN, ¿sí? Más, se convierte en un más 2p coseno de omega 0, ¿sí? Por YN menos 1, ¿sí? Más p cuadrada por YN menos 2. ¿Sí? Ahora, en general, si queremos, digamos, precalcular estos valores, estos coeficientes a partir de los parámetros, pues a este coeficiente le podemos llamar A1 y a este coeficiente le podemos llamar A2, ¿sí? Aquí podríamos tener un coeficiente B, también para ajustar la ganancia de la señal de entrada y poder tener una compensación de ganancia. Eso ya viene en la práctica, ¿sí? Y en general, pues expresar la salida del sistema YN como XN, ¿sí? Más A1 por YN menos 1 más A2, perdón, aquí me equivoqué, este es negativo, porque tengo aquí positivo, pasa siendo negativo. O sea, A2 es menos P cuadrada, A2 por YN menos 2, ¿sí? Y aquí puedo preamplificar la señal de entrada multiplicándola por un factor de ganancia B que me permita compensar ya sea la pérdida de energía del filtro, o vamos a ver que este filtro puede ser resonante, entonces puede tener una ganancia superior a 1, puedo compensar también con esta B, ¿sí? Y esta ya sería la ecuación con la que yo implemento el filtro. A fin de cuentas, esta es la buena, ¿no? Pero todo sale desde atrás, ¿no? ¿Sí? Bien, pues creo que más o menos así es como está en el texto, ¿no? de la práctica, ¿no? Primero se habla un poco del filtro de un polo, se estudia un poco más a fondo, sobre todo aquí la relación entre el ancho de banda del filtro o la frecuencia de corte del filtro y la posición del polo es lo que se estudia un poquito, pero realmente el rollo ya viene aquí. El filtro pasabanda de dos polos, aquí está el diseño que vimos. Aquí le agregué ceros en posiciones distintas al cero para hacer el filtro más interesante. Yo ahorita en esta explicación me quería concentrar sobre todo en los polos, pero aquí se agregan ceros. En vez de tenerlos aquí en el centro, se agregan los ceros en ciertas posiciones, por ejemplo aquí y acá, de manera simétrica. O sea, en más C y menos C. ¿Qué es lo que hacen estos ceros? Bueno, conforme tú los vas acercando al círculo unitario, o sea, este cero es más C y este cero es menos C. Conforme C se acerca a 1, entonces se le aplica una atenuación adicional a las frecuencias extremas, a las frecuencias muy bajas o muy altas, y esto resalta el efecto del filtro pasabandas, ¿sí? O sea, si el filtro pasabandas no llega a atenuar suficiente, le podemos poner estos ceros. Yo el caso que hice aquí equivale a poner esta C igual a 0. O sea, mando los dos ceros a la misma posición, que es al centro, ¿sí? Pero los puedo poner donde yo quiera, ¿no? Entonces, el diseño que está aquí es un poquito más general que lo que les mostré, ¿no?
Bien, pero fuera de eso es lo mismo. Lo único que va a cambiar es un poquito la parte de las X, ¿no? O sea, ya a la hora que llevan este filtro a su forma de implementación, les aparece nada más este término aquí, ¿sí? Yo aquí tenía A1 por yn-1 más A2 por yn-2 más xn, ¿sí? Y se agrega aquí un coeficiente, un término con xn-2 que proviene de hacer este producto, si se fijan, es un binomio conjugado. Entonces va a tener la forma z cuadrada menos c cuadrada. Y ese c cuadrada es justamente este B2, ¿no? Menos c cuadrada es justamente el B2, que sale de este binomio conjugado, ¿no? Entonces, y ahí están los coeficientes. A1 es 2p por coseno de omega 0, A2 es menos p cuadrada y B2 es menos c cuadrada, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está ya si quieren ustedes evaluar cuál es la ganancia máxima del filtro, pues habría que ver qué ganancia tiene el filtro justamente en la frecuencia omega 0, ¿sí? O sea, cuando estamos en el círculo unitario a la frecuencia omega 0, ¿sí? Justo aquí. En este punto, cuando z es igual a e a la j omega 0, ese es el punto en donde yo puedo evaluar la ganancia máxima del filtro, ¿sí? Entonces, es lo que se evalúa acá, la magnitud de h en e a la j omega 0, y aquí pues se ve que la ganancia máxima es esta, ¿sí? Y entonces, básicamente, podemos nosotros elegir, por ejemplo, que esta fracción que está aquí, ¿sí? Esta fracción de aquí, me dé exactamente 1 para que la ganancia sea 1 entre 1 menos p, ¿sí? Y yo puedo lograr eso si elijo c como raíz de p. Si se fijan, si hago c igual a raíz de p, entonces aquí c cuadrada es p, y entonces yo tendría esto menos p por esto menos p, es exactamente la misma expresión arriba que abajo, y entonces esta cosa se hace exactamente igual a 1, ¿sí? Y entonces nuevamente me queda un filtro cuya ganancia es 1 entre 1 menos p. Si yo quiero tener una ganancia unitaria, puedo compensar eso preamplificando la señal de entrada con este factor b que tengo aquí, eligiendo un valor de 1 menos p para b, ¿sí? Para que se compense con este 1 entre 1 menos p. Muy similar a como se hizo con el otro filtro, ¿no? Entonces, y nuevamente, como se hizo en la tarea, esta compensación se puede hacer variable, o sea, que uno elija una compensación completa o, o sin compensación, haciendo que el factor b, este b que está aquí, haciendo que sea igual a 1 menos p elevado a la s, donde s está entre 0 y 1, y bueno, es básicamente aplicar las mismas técnicas que se han ido viendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente, esta es la forma de diseñar un filtro. Ahora, una vez que uno ya tiene esto, nuevamente, esta es la ecuación en diferencias, pero ¿cómo la implemento? Bueno, vamos a lo que sigue, ¿no? La voy a volver a poner aquí, yn, es más, voy a poner ya la completa, la que incluye los ceros, yn igual a, voy a poner primero los términos que tienen que ver con y, a1 por yn-1, donde a1 ya vemos que vale 2 por p por coseno de omega 0, más a2 por yn-2, donde a2 vale menos p, más b0 por x a la n, donde b0 es el factor de compensación de ganancia que se le aplica a la señal de entrada, que puede valer 1 menos p o 1 menos p a la s, ¿sí? Más b2 por xn-2, donde este b2 tiene que ver con los ceros, era igual a menos c cuadrada, que tiene que ver con la posición de los ceros que yo elija, ¿sí? Y si elijo c igual a raíz de p, como se menciona, pues entonces b2 es simplemente menos p, ¿no? Entonces, bueno, a fin de cuentas, los únicos parámetros del filtro son p
y omega 0. Y si acaso el factor de compensación S o el exponente de compensación S. Pero estos son los coeficientes del sistema A1, A2, B0 y B2. Y estos coeficientes dependen de los parámetros del filtro. Una vez que yo ya calculé estos coeficientes, ¿cómo implemento el filtro? Bueno, nuevamente en el ciclo interno, donde ahora sí voy a recorrer las muestras, digamos, for, ¿sí? I igual a 0, le voy a poner n igual a 0, n menor o igual que el buffer size, n más, ¿sí? Pues yo voy a tratar de implementar esta ecuación, ¿no? Uno se vería muy tentado a poner, por ejemplo, yn igual a 1 por yn-1. Pero en la práctica esto no se puede, porque cuando n vale 0, yo no tengo un elemento con subíndice -1 en el arreglo. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es, como ya lo habíamos visto, guardar el valor anterior de y en una variable. Vamos a ponerle yn-1, así se llama la variable ynm1, que significa yn-1, ¿sí? Más a2 por yn-2 en otra variable, ¿sí? Más b0 por xn. Esto sí, xn lo obtengo directamente de la señal de entrada, que sería el buff-in o como le llamen. Aquí le pongo xn. Más b2 por xn-2. Nuevamente, no lo agarro del arreglo, ¿sí? No lo agarro del arreglo porque cuando n vale 0, yo no tengo un elemento -2 en ese arreglo. Tengo que tenerlo guardado en una variable. Y una vez que ya calculé yn, tengo que actualizar las variables ynm1, ynm2 y xnm2, ¿sí? Tengo que actualizar estas variables para la siguiente vuelta del ciclo. Y la manera de actualizarlas es irlas transfiriendo así como si fueran pasar cubeta de agua de una cubeta a otra, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una cadenita. La manera correcta de actualizar es de yn-2 hacia atrás. O sea, yn-2 tiene que tomar ahora el valor de yn-1 y yn-1 tiene que tomar el valor de yn. Pero primero actualizo yn-2 porque si actualizo primero yn-1 y luego yn-2, pues ya no tengo el valor original de yn-1, ¿no? Entonces, la forma correcta de actualizar aquí es yn-2 igual a yn-1, ¿sí? Y luego yn-1 igual a yn. Aquí el orden es bien importante, ¿sí? Y también hay que actualizar xn-2, pero ojo, xn-2 ahora tiene que valer xn-1. En esta expresión no aparece xn-1, pero de todos modos lo tengo que guardar, porque esta xn-2 no la puedo hacer igual a yn, ¿sí? No es la anterior, es 2 antes. Perdón, no la puedo hacer igual a esta x, ¿sí? Esta es 2 antes de esta x. Entonces tengo que guardar la intermedia. xn-2 es igual a xn-1, que es una variable que yo tengo que tener por ahí guardada, ¿sí? Todas estas variables deben ser miembros de la clase para que conserven su valor entre llamadas de la función, ¿sí? Y xn-1 es igual a xn, ¿sí? Y esta es la manera correcta de implementar este filtro, ¿no? ¿Sí? Los coeficientes A1, A2, B0 y B2 también se calculan, pero ya
ecuaciones ahí están. Se calculan a partir de los parámetros principales del filtro, que son la frecuencia de corte, omega 0, ¿sí? Y la posición del polo o la magnitud del polo. Ahora, normalmente estos parámetros omega 0 y la posición del polo son como que los parámetros crudos, ¿no? O sea, en su versión cruda. Muchas veces uno quiere dar la frecuencia de corte en términos de hertz, ¿no? A ver, quiero poner este filtro a 400 hertz o a 1000 hertz, ¿sí? No das la frecuencia quiero ponerlo en 0.28 radianes por muestra, ¿sí? Porque físicamente eso para nosotros no representa nada. Tú quieres entonar el filtro a tantos hertz, entonces hay que hacer funciones set y get, ¿sí? Para que te den que tú puedas darle al filtro la frecuencia en hertz, pero internamente se calcula en radianes por muestra y se almacena en radianes por muestra, que es la omega 0. Y también la P, que es la posición del polo o la magnitud del polo, tiene que ver con el ancho de banda del filtro, ¿sí? Entre más pequeña es la P, el filtro es más ancho, y entre más grande es la P, el filtro es más angosto, ¿sí? Entonces, de manera muy, muy aproximada, el ancho de banda es 1 menos P, o más bien P es igual al 1 menos ancho de banda, pero esto es para valores relativamente altos de P, en lo que es ¿cómo se llama? La región de operación del filtro, ¿no? ¿Qué es lo que se discute al principio de la práctica? Por eso se menciona, de hecho, para saber cómo, digamos, cómo darle al filtro los parámetros en términos de frecuencia central en hertz y ancho de banda en hertz, ¿sí? Entonces, ahora sí las funciones set y get empiezan a tener más sentido porque tiene que haber conversiones y otras cosas, ¿no? Y aparte de limitar, o sea, yo no le puedo poner un valor de P mayor que 1, ¿sí? Entonces tengo que cuidar eso, que el valor de P se mantenga entre 0 y 1, no estrictamente menor que 1, para que tenga sentido la cosa, ¿no? Que si le voy a dar otra cosa, por ejemplo, con las funciones set y get, si voy a dar la frecuencia central del filtro en hertz, pues tengo que checar que esta frecuencia central no sea mayor a la frecuencia de Nyquist, porque no puedo tener frecuencias mayores a pi cuando la convierta a radianes por muestra, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas ahora sí vienen muy al caso en las funciones set y get. Y me parece que en la parte de implementación del filtro se toma en cuenta, ¿no? Ya lo demás que viene es, por ejemplo, cómo obtener un filtro rechazabanda a partir de un pasabandas. Está muy breve, ahí lo leen. Y cómo usar un filtro resonante como un generador de tonos, es decir, como un oscilador, ¿sí? Entonces, ahí también le echan un ojo, está muy breve. Pero quiero irme allá a la parte de implementación, ¿sí? Esta es la implementación, la parte general, ¿sí? Fíjense, vienen las funciones set y get. Esta es la función set frecuencia, que se refiere a la frecuencia central o la frecuencia de entonamiento. Pero aquí esta frecuencia, cuando hablo de frecuencias en hertz, normalmente les llamo F, ¿sí? Cuando hablo de frecuencias en radianes por muestra, les llamo omega, ¿sí? Y me gustaría mantener esa convención para siempre saber en qué unidades está una frecuencia que damos. Entonces, por ejemplo, aquí la función set frecuencia toma la frecuencia en hertz, ¿sí? Porque la variable se llama f. Tengo que checar que estén en los rangos adecuados. La frecuencia no puede ser negativa. Entonces, si f es menor que 0, la hago igual a 0. O sea, la restrinjo en el rango que está entre 0 y la frecuencia de Nyquist. ¿Cuál es la frecuencia de Nyquist? Pues la frecuencia de muestreo entre 2. Entonces, lo que hace esto es restringir que la frecuencia de entrada que está dada en hertz esté siempre entre 0 y la frecuencia de Nyquist, ¿sí? Que son los límites del sistema digital, ¿sí? Una vez que ya tengo la frecuencia, tengo un método que se llama calcula coeficientes, que a partir de los parámetros principales me calcula los coeficientes. Vamos a ver calcula coeficientes, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí está.
Lo primero que hago es calcular la frecuencia en radianes por muestra, ¿sí? O sea, tomo la frecuencia, esta frecuencia es como que el parámetro, digamos, de alto nivel del filtro, ¿no? Con el que yo voy a interactuar realmente, ¿sí? Pero internamente el filtro necesita su frecuencia en radianes por muestra. Entonces, aquí hago la conversión, ¿sí? Básicamente es 2pi por la frecuencia en Hertz dividida entre la tasa de muestreo. Luego calculo la posición del polo, ¿sí? Que tiene que ver con algo que se llama el factor Q del filtro. Que el factor de Q del filtro es qué tan angosto es. Un filtro con un valor muy alto de Q es muy angosto, ¿sí? Y un valor bajito de Q es muy plano, ¿no? Entonces aquí calculo el factor Q, ¿sí? Me aseguro que el polo no se haga negativo, porque el polo, en realidad esta es la magnitud del polo, y al ser una magnitud no puede ser negativo, ¿sí? No puede ser tampoco mayor a 1, porque el polo tiene la forma 1 menos algo, y este omega es positivo y este Q también. Entonces esta división siempre es positiva, por lo tanto esto siempre es menor que 1, estrictamente menor que 1, ¿sí? Pero podría hacerse negativo si este Q es muy, muy chiquito, ¿no? Entonces me aseguro nada más que no se haga negativo, ¿no? La posición del 0, usando lo que mencionamos arriba para que cierta parte de la ganancia del filtro se haga unitaria, esa la calculamos como la raíz cuadrada del polo, ¿sí? Y luego ya calculamos los coeficientes. A1 es 2 por el polo, o sea, la magnitud del polo, lo que era P, por coseno de omega, ¿sí? A2 es menos P cuadrada, B2 es menos C cuadrada, ¿sí? Y aquí la ganancia, que es el B0, el coeficiente B0, lo calculo como 1 menos P elevado al S, donde S es esta variable comp, que es el exponente de compensación de ganancia, ¿no? Si comp vale 0, entonces no se aplica compensación de ganancia y el filtro puede exceder la magnitud unitaria, o sea, puede tener magnitudes muy altas, ¿no? Y si comp vale 1, entonces esto tiene una ganancia unitaria igual a 1, una ganancia máxima, perdón, igual a 1. Entonces, bueno, ya está todo metido en esta función, ¿no? Aquí calculo los coeficientes, ¿sí? Y luego estas son las funciones set y get, ¿sí? Y la implementación del filtro, pues es aquí. Aquí ya más en lo que yo hice, me faltó multiplicar por la ganancia, pero aquí se está haciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la muestra de entrada es esto por la ganancia. Sí, aquí realmente yo tuve un error, ¿sí? Aquí la entrada se está multiplicando por B0, entonces también esta debería estar multiplicada por B0. Entonces, básicamente aquí me falta hacerlo, ¿no? Voy a hacer aquí B0 por XN. O sea, tiene que ser exactamente lo que metemos aquí. Como este B0 se lo metimos artificialmente, pues hay que metérselo a todas las muestras de entrada, no nada más a esta, ¿no? Entonces, bueno. Pero ahí está, ¿no? Y ya básicamente ahí está la implementación, ¿no? Y lo que sigue, pues es obviamente, transcribir el código, probarlo, todo, y después la práctica. Vamos a ver rápidamente la práctica. Bueno, escriba el desarrollo matemático para obtener una ecuación 6.2 a partir de la 6.1. Pues ya lo hicimos ahorita, ¿no? Es obtener esta ecuación a partir de esta. Pues es justo lo que acabamos de hacer. Bueno, pero háganlo porque incluye los ceros, ¿sí? Es un detalle adicional. Está muy directo, ¿no? Pero vuélvanlo a hacer, o sea, llegar de aquí a acá, ¿sí? Ya es parte de lo que resolvimos ahorita en la clase.
Explique por qué el ancho de banda del filtro se puede estimar como beta igual a 1 menos P. Bueno, eso es, tienen que leer ahí la práctica completa, ¿sí? No es complicado, ¿no? Imagine que la compensación de ganancias se aplica a la salida del filtro en lugar de aplicarse a la entrada, ¿sí? O sea, en vez de multiplicar aquí esta xn, en vez de multiplicarla por B0, multiplicamos la salida del filtro, o sea, todo por B0, que sería este es el B0. Entonces, o sea, la compensación de ganancias se puede aplicar a la entrada o a la salida, ¿sí? Pero hay diferencias. Nosotros en la práctica lo hicimos a la entrada y aquí el ejercicio trata de, bueno, ¿y qué pasa si en vez de aplicarlo a la entrada lo aplicas a la salida? ¿Sí? ¿Qué puede pasar? ¿O por qué es mejor hacerlo de una manera u otra? De eso trata este ejercicio, ¿sí? El reto, déjenme ver qué tal está. No, el reto está divertido, ¿sí? Es utilizar las ideas que vienen para implementar un filtro rechazabanda o un generador de onda senoidal, ¿sí? Yo les diría que hicieran uno de los dos y me parece que el más divertido es el generador de ondas porque no tenemos ahorita una aplicación directa para un rechazabanda, pero el generador de ondas ya lo pueden utilizar para generar tonos, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo diría que como reto hicieran esto de aquí, implementar un generador de onda, ¿sí? Usando un filtro de estos, ¿sí? Ahí les menciona cómo hacerlo. Entonces nada más es probarlo, ¿sí? Y tal vez hacerlo como un UGEN dedicada para generar tonos con una cierta frecuencia. Y lo pueden probar pues generando ciertas notas o cosas así, ¿no? Entonces, no implica mucho trabajo. Incluso podrían hacer ustedes una clase heredada de la clase filtro, o sea, filtro no me acuerdo cómo se llama, filtro pasabandas. Hagan una clase heredada del filtro pasabandas para hacer un generador de tonos y ya tienen una nueva UGEN. No tienen que volver a implementar todo, ¿sí? Usen herencia. Y ya, con eso termina la práctica, ¿no? Entonces, bueno, no sé si queda dudas con la parte de la teoría, que es lo que me importa ahorita, que quede más o menos claro. Y ya la implementación, les digo, pues es ir viéndola ahí, siguiendo la práctica, transcribir el código y jugar un poquito ahí con el filtro y hacer el reporte, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Sí, dime. Bueno, es que no me queda muy claro al principio, cuando, o sea, la primera vez que corre el filtro, qué valores o cómo es el flujo de los datos de xn-1, xn-2 y todo eso. Correcto. Eso es importante y es algo que me he brincado, ¿sí? Déjame lo pongo. Aquí está. ¿Dónde lo tenía? Aquí está. Sí. Ok. Aquí vienen estos con subíndice C porque está pensado que el filtro pueda aplicarse a varios canales, ¿sí? Yo ahorita lo hice para un canal en el pizarrón, pero aquí ya viene para varios canales, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Nada más que para cada canal tienes tu propio YN-1, YN-2, XN-1, XN-2, ¿sí? Entonces, la idea es esta, ¿sí? Déjame pensar. Tú tienes una señal de entrada, ¿no? Que tiene varios números. Vamos a ponerle vamos a poner X0, X1, X2, X3, X4, X5,
X6, etcétera, ¿no? Esta es tu señal de entrada, ¿sí? Vamos a poner la ecuación del filtro, yn igual a A1 por yn menos 1 más A2, oh, qué feo, A2 por yn menos 2 más B0 por xn o xn menos 0, por eso se llama B0, más B2 por xn menos 2. ¿Sí? Y entonces, tú quieres calcular ahora la primer muestra de salida, Y0. ¿Sí? Para calcular Y0, ¿tú qué necesitas? Esta es tu señal, viene llegando apenas, ¿sí? La primera muestra es X0, pero para calcular Y0 tú necesitas X0, ¿sí? Que es XN. Necesitas XN menos 2, que estaría por aquí, pero no existe. Aquí tendrías XN menos 1, XN menos 1, que no existe, y XN menos 2, que tampoco existe, ¿sí? Porque la primera muestra que te acaba de llegar es X0. Y peor aún, necesitarías Y menos 1 y Y menos 2, ¿sí? Necesitarías estas muestras, ¿no? Déjame borrarle aquí un poquito. O sea, necesitarías algo que va aquí, algo que iría aquí, que no lo necesitas directamente, pero lo vas a necesitar, ¿sí? Entonces, ¿de dónde lo sacas? ¿Sí? Bueno, en el curso, cuando ustedes ven el curso de señales y ven esta cosa de ecuaciones sin diferencias, ven algunas cuestiones que tienen que ver con la estabilidad del sistema. Y para mantener que el sistema sea estable y causal, necesitas que empiece con condiciones nulas, ¿sí? Condiciones nulas quiere decir que tú vas a asumir que antes de que te llegara la primera muestra, había puros ceros, ¿sí? O sea, asumir que estas valen 0. Y antes de que calcules la primera muestra de la señal de salida, las señales anteriores, las muestras anteriores, también valían 0. O sea, a la salida, antes de que arrancara el sistema, la salida te estaba dando ceros. En principio, digamos, teóricamente las señales son infinitas. Se extienden para n desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Pero en la práctica, pues todo tiene un principio y un fin, ¿sí? Entonces, para poder adaptar esto, la parte práctica a la parte teórica, tenemos que hacer ciertas suposiciones, ¿sí? Sobre cómo ocurren las cosas cuando se salen de la parte práctica. O sea, ¿qué había en la señal? O sea, ¿qué me estaba llegando en la entrada antes de que me empezara a llegar X0? Pues vamos a suponer que estaban llegando ceros. ¿Y qué estaba sacando el sistema antes de que yo tuviera que sacar Y0? Pues vamos a suponer que también puros ceros. Se puede demostrar que si tú eliges cualquier valor distinto de ceros, el sistema pierde alguna de sus propiedades importantes, como la linealidad o la causalidad o una de esas, ¿sí? O sea, entonces, no solo es por conveniencia, sino es matemáticamente correcto asumir que antes de esto había puros ceros. ¿Qué significa esto? Pues que técnicamente estas variables yn-1, o sea, ynm1, ynm2, xnm1, xnm2, tendrían que inicializarse con ceros en el constructor de la clase. Una vez que ya está jalando la función calculateBuffer y que se está llamando regularmente, ya no hay que meterles mano, ¿sí? Ya no hay que meterles mano porque su valor se tiene que conservar de una llamada a otra. No hay ninguna razón para resetearlas ni nada, ¿sí? Aparte, la memoria del filtro es muy corta, es de 2 muestras, ¿sí? Entonces, si acaso se quedara ahí un valor remanente pues simplemente ese se olvida rápido, ¿no? Pero
Por esta razón se inicializan con 0. Ahora, en processing, pues simplemente las declaramos y ya sabemos que automáticamente se van a inicializar con 0. O en caso de ser así para varios canales, se crean estos arreglos y automáticamente se inicializan sus elementos con 0. ¿Sí? Bien, entonces ya calculaste Y0. ¿Sí? Entonces, cuando vas a calcular el siguiente valor, ahora vas a calcular Y1, lo voy a poner ahora de color rojo. Ahora vas a calcular Y1. ¿Sí? Pues ahora sí, esta flecha que apuntaba para acá, o sea, la que era yn-2, pues ahora tiene que ser esta. ¿Sí? Ahora yn-2 va a ser esta. ¿Sí? Y yn-1 ahora va a ser esta. Por eso tenemos que transferir yn-2 tiene que tomar el valor de yn-1, ¿sí? O sea, la que ahora es yn-2 en el caso rojo es la que antes era yn-1 en la flecha verde, ¿sí? yn-1 se transfiere a yn-2, mientras que yn-1 ahora toma el valor de la y que acabas de sacar, que es yn. Aquí estamos preparándonos para la siguiente, ¿sí? Aquí la n todavía vale 0, porque nos estamos preparando para la siguiente iteración cuando n se incremente y ahora valga 1. Pero en este momento la n todavía vale 0, ¿sí? Y lo mismo con las x. xn-2, ¿sí? Acá está más loco porque ahora y1 depende de xn, que sería x1, y de xn-2, que es esta, ¿sí? Pero esta nunca la usaste en el cálculo, igual la tuviste que guardar, aunque no la hayas usado en el cálculo, ¿sí? Entonces, la que ahora es xn-2, antes era xn-1, con las flechas verdes, ¿sí? Aunque en realidad no hay ninguna flecha verde para allá, ¿sí? Y xn-1 ahora toma el valor de xn. ¿Sí? Y por eso esta actualización. Y obviamente hay que hacer primero esto antes que esto, porque si haces primero esto, cambias el valor de yn-1 y luego cuando se lo asignes a yn-2 ya no es el valor que debería tener. Y entonces ahora yn-2 también vale yn, ¿no? Entonces hay que hacerlo en el orden correcto, ¿no? No sé si con eso ya te queda más claro, ¿no? Sí, sí, ya. Sí, sí. Ya, era lo que no entendía muy bien hacia dónde se iban al principio. Sí, sí, al principio se inicializan con ceros, es lo que es matemáticamente correcto y que realmente también refleja mejor lo que pasa en realidad, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta por ahí? ¿Más dudas? De cualquier forma, el miércoles vemos dudas que tengan con esta práctica, ¿sí? Pero ya con esta se empiezan a hacer cosas interesantes. Les digo, realmente este filtro sirve para más cosas que simplemente filtrar, ¿sí? Te puede servir como un generador de señales, ¿sí? Y eso es súper útil para probar diferentes cosas, ¿no? Bien, pues no sé si hay una última pregunta por ahí. Y si no, pues terminamos por hoy y nos vemos el miércoles. Gracias, doctor. Sí. No, gracias a ustedes. Gracias. Sí. Bueno, entonces, Gracias. por nada,